Bueno, bendiciones a todos nuestros hermanos ahí en las redes sociales, bendiciones ahí en la Fanpage, en YouTube. Bueno, vamos a empezar con una oración. Padre Señor, te damos gracias en esta hora, mi Rey amado. Señor, creemos firmemente, Señor, que la libertad del Espíritu de Dios fluye en nuestras vidas, Padre amado. Padre, tú libertas, Señor, al que está cautivo, Señor. Tú libertas, Señor, a todo aquel que ha sido engañado, Señor, por la obra de las tinieblas, Señor. Tú los libertas, Señor. Tú los sacas de ese engaño, Señor. Los trasladas de las tinieblas a la luz, Padre Santo. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde tú estás, declara sobre ti: soy libre por la sangre del Cordero. Soy libre porque Cristo llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Soy libre de la enfermedad porque Él llevó mis enfermedades en su cuerpo. Soy libre porque en la cruz del Calvario Él triunfó sobre el pecado. Soy libre porque Él resucitó de entre los muertos y me resucitó a mí. Soy libre porque Él está a la diestra del Padre y yo estoy juntamente con Él sentado en los lugares celestiales. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús porque la vida de Cristo me invade, me llena y me hace hijo del Padre Celestial, el Padre de las luces, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de la vida, el amo y Señor de toda la existencia visible o invisible, y nada tiene poder en contra de Él, y Él está obrando en mi vida cada día para estar firmes delante de tu presencia, Señor. Por eso la libertad del Espíritu nos mueve todos los días, nos llena todos los días, nos fortalece todos los días, santifica nuestros pensamientos todos los días, nos da los regalos inagotables del reino de los cielos, y esta verdad empieza a ser dada a nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Reprendemos toda obra de las tinieblas, la paralizamos, atamos todo espíritu inmundo que quiera venir a dañar la obra del Santo de Israel, porque no tiene poder contra el Hijo de Dios, y Él está en nosotros y fluyendo a través de nosotros. Por eso confiamos en que este poder nos liberta, porque Él tuvo la victoria en la cruz del Calvario por todos nosotros los que hemos creído en Él y para Él. En el nombre de Jesús, Padre, te lo agradecemos, Señor. Definitivamente, Señor, nosotros nos gozamos por el Espíritu, por la libertad del Espíritu que fluye a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Bueno, ya son la hora en punto, vamos a empezar y bueno, quise colocarle este título. De verdad que ha sido algo que ha estado impactando, llenando mi vida desde hace mucho tiempo. Lo he creído en mi corazón, y es acerca de que viene el avivamiento. Yo creo que cada vez que me paro en la plataforma a hablar de parte de Dios, estas palabras fluyen en mi boca. Y la Biblia dice que lo que está lleno el corazón, eso habla la boca, y mi corazón está creyendo el avivamiento de este último tiempo, que va a ser una cosecha tan grande, que va a ser una cosecha de oro, la última gran cosecha. Por eso he venido hablando juntamente y la pastora Clemencia acerca de este poder inagotable que Dios tiene preparado para este fin, para este último tiempo. Amén. Y de verdad que este tema, preparándonos para el avivamiento, parte 2. Ya hemos hablado acerca de este tema. Y bueno, siempre la frase que el Señor siempre nos regala dice: porque Él venció, nosotros fuimos atrapados por la victoria de Él. Y porque Él es digno, nosotros fuimos atrapados por la dignidad de Él, en medio de una corrupción ardiente del pecado en este mundo.
Nosotros vencemos y tenemos la victoria porque Él venció y se le dio la victoria. Nosotros somos dignos porque Él nos hizo dignos de estar delante de la presencia de Dios. Y nosotros somos salvos de la corrupción del pecado de este mundo porque Él nos salvó de ese pecado. Yo quiero que esta es la esencia del Evangelio, Jesucristo. Definitivamente, otro aquel que predique otra cosa está fuera de la esencia del Evangelio. Aquel que se le revele Cristo en su corazón es un hombre que nunca va a padecer en esta tierra. Cuando hablo de padecer, va a ser derrotado. Amén. Bueno, y vamos rápidamente a Daniel 12. 12. Yo sigo diciendo, veo como la gloria de Dios inunda las calles, donde la gente va a salir a las calles a beber de ese río, a gritar, a proclamar el nombre del Señor. Definitivamente yo lo creo. A veces quieren venir esas mentiras como a decirme que no va a pasar, pero hay algo dentro de mí que es más fuerte, que quita ese pensamiento que me dice que no. Y en Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo, vamos a hablar acerca de la victoria, porque la victoria es la que nos prepara para recibir el avivamiento. Definitivamente, la victoria, si no hay victoria no hay avivamiento. Si los hijos de Dios no creen en esto, en la victoria, ¿cómo va a fluir el Espíritu Santo a través de ellos si el Espíritu Santo fue el que libró, resucitó, sacó, como quiera ponerlo, a Jesucristo de entre los muertos por el poder del Espíritu? Amén. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de los hijos de Dios. Y será un tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Hablándole el ángel, ¿a quién? A Daniel, ¿verdad? Todos los que se hallen escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Todo aquel que Cristo viene a la vida de él, tenga la seguridad que porque está escrito en el libro de la vida, porque la misma vida viene a buscarlo. ¿Amén? Esto es impresionante. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando dice que serán despertados es porque estaban en tinieblas, ¿verdad? Estaban en oscuridad. Y dice que serán despertados. Pero mire esta escena que sigue. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miremos este pedacito. Van a ser despertados dos clases de personas. Unos para ¿qué? Para vida eterna y otros para confusión perpetua. Bueno, la Biblia dice que muchos serán los escogidos, pero pocos los ¿qué? Los elegidos. Algo está diciendo el Señor ahí, que definitivamente nosotros tenemos que entender cuando viene la luz de Dios sobre nosotros. Cuando viene la luz de Dios de nosotros, nosotros tenemos que entender este versículo, que muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Y yo le digo algo, todos quieren estar para vida eterna, pero todos no quieren dejar que esa vida eterna fluya a través de ellos. Amén. Pero mire lo que dice, esto me impresiona a mí más. Dice: los entendidos, ahora aquí habla de entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero escuche, dice lo que sigue: y los que enseñan, o sea, estos son más entendidos. La justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Escuche lo que dice: los entendidos resplandecerán como ¿qué? Como la luz. Pero los que enseñan serán como las estrellas. Como las estrellas. Serán como las estrellas. Yo quiero que entendamos esto. Dice que muchos entendidos serán como la luz del firmamento, pero los que enseñan serán como las estrellas. Y una estrella es la que da la luz.
Los entendidos son los que son alumbrados por la luz de la estrella. Entonces escuchen aquí cómo el Señor nos está retando a nosotros. Dice, hay entendidos que brillarán como la luz del ¿qué? Del firmamento. Pero hay otros más arriba que van a entender más la pasión de Dios en sus vidas, que van a ser, que van a enseñar y van a ser como las estrellas. Las estrellas son las que dan la luz. O sea que estas personas, estas personitas, que me meto yo ahí porque definitivamente sé que Dios me llamó a mí para ser como las estrellas del firmamento, siendo luz en medio de las tinieblas. Y bueno, aquí hablamos del arcángel Miguel, que en el último tiempo se levantará el gran príncipe, ¿qué? Para pelear ¿a qué? A favor de los ¿qué? De los hijos de Dios, ¿verdad? Pero entonces vamos a Apocalipsis 12:7. 12:7. Vamos a hablar de qué es lo que nosotros tenemos a favor para emprender la vida que Dios nos llamó a hacer. Escuchen esto. Esta versión dice así: entonces se estalló una terrible guerra en el cielo. Miguel, hablan otra vez de Miguel, y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles se defendieron. Pero el dragón no tenía el poder para vencer y no pudieron recuperar su lugar en el cielo, dice esta versión. Pero quiero que sigamos. Así que el gran dragón fue derribado de una vez por todas. Él era la serpiente antigua, llamada el diablo y Satanás, que engaña a toda la tierra. Fue arrojada a la tierra él y sus ángeles. Entonces oí una voz del cielo que proclamaba: ahora la salvación y el poder están establecidos. Escuchen esto. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad gobernante de su ungido están establecidas. Dice: porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa implacablemente día y noche ante nuestro Dios, ahora ha sido derrotado. Escuche bien. Expulsado de una vez por todas, y lo conquistaron por completo por la sangre del Cordero y la poderosa palabra de su testimonio. Triunfaron porque no amaron ni se aferraron a sus propias vidas, inclusive cuando se enfrentaron a la muerte. Así que regocíjense, cielos y todo ser celestial. Dejémoslo hasta ahí. Yo quiero que veamos aquí algo. Dice, porque el acusador ¿nos qué? Nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Pero dice una clave: pero ellos vencieron. Dice más adelante. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Yo quiero que ustedes entiendan que en esta vida cristiana hay un acusador que nos está dando todo el tiempo en la cabeza. Y dele, y dele, y dele. No ha hecho ni siquiera usted nada, pero él ya está ahí. Él ya está ahí. Si se levantó tarde, malo. Si se levantó temprano, malo. Está ahí. Si ve, te levantaste temprano. ¿Por qué? No pudiste dormir por esto, por esto, por esto. Y está esa mente acusadora todo el tiempo latiéndonos en nosotros. Es como si ella estuviera pendiente ahí de nosotros para cualquier palabra y de una vez. ¿Sí ve? Ahí está, vea. Ahí está. Y nosotros empezamos a creer esa mente acusadora y nos empezamos a deprimir y empezamos a decir que hicimos mal. Amén. Yo creo que ustedes entiendan que hay un acusador de nuestras almas. Él está velando día y noche para que nuestras almas no prosperen en Dios, para que nuestras almas no conozcan la revelación de Cristo que las hace libres, que Él no quiere que Él conozca la luz que hace que ella no camine en tinieblas. Yo quiero que nosotros entendamos esto, porque la Biblia dice que alumbrando los ojos del entendimiento. Pero es que cuando hablamos de los ojos del entendimiento, estamos hablando de que nosotros podemos llegar a entender que realmente Cristo quitó toda acta que nos condenaba a nosotros.
Y esto no lo hemos entendido. A veces nosotros, me impacta algo que le pasa a Abraham, ya que el Señor me lo pone en mi corazón. Abraham se fue a cierto lugar y él dijo, no, es que esta es mi hermana. Y era la esposa. Y entonces el rey, como era bonita, pues el rey ¡guau! Le echó mano. Pero ¿qué le dijo Dios a este rey? O la sueltas, o qué, o él orará. ¿Para qué? Para que le venga una cosa peor al rey. Pero yo me pregunto, bueno, el rey no tenía la culpa, él dijo que era la hermana. El que estaba diciendo mentiras era Abraham. Pero sin embargo Dios le dice, aún dice, bendícelo, porque él es profeta. Sí, es la primera vez que sale ahí, pues, en Abraham, que Dios lo nombra como un profeta, ¿verdad? Pero ¿qué estamos queriendo decir ahí? Yo sé que eso que Abraham hizo, no lo hizo con la intención de negar a su esposa, sino de protegerse. ¿Por qué? Porque él sabía que ella era hermosa. Pero ¿a qué nos lleva todo esto? Que aún Dios, mirando la fe de Abraham, mirando la intención del corazón de Abraham, mirando todo de Abraham, aún esa fe cubrió esa falta que él estaba haciendo en ese momento. El amor de Dios hace eso. Pero no nos podemos ver descarados, porque entonces Pablo ya dijo, entonces que abundó la gracia y vamos a seguir pecando, porque ya se van al otro extremo. Decía Kenny Hagin que el evangelio era como una calle con dos zanjas, una zanja aquí y otra zanja acá, y que el evangelio usted tiene que ir en el centro. Uno se va muy para allá, se vuelven condenadores, y otro se va muy para allá, se vuelve muy libertinaje. Entonces tenemos que ser centrados en lo que Dios nos está queriendo decir acá, porque hay un acusador de nuestras almas. Hay un acusador que nos está diciendo, usted no puede. Hay un acusador que nos está diciendo, ¿para qué hace esto? Hay un acusador que se nos está diciendo, ella no va a cambiar. Hay un acusador que nos está diciendo esto y lo otro, para que nosotros perdamos la fuerza que Dios nos está dando a nosotros. Algo pasó estos días que yo tiraba risa, pues, en mi corazón yo me gozaba, porque cuando la intención del corazón es mala, siempre va a encontrar una justificación para querer pecar. Siempre. Cuando la intención del corazón es mala, la persona siempre va a encontrar una justificación para pecar, para revolcarse en su cochino fango. Siempre. Pero cuando la intención del corazón es buena, siempre va a aceptar todo para cambio. ¿Por qué Dios no perdonó a Saúl, pero sí perdonó a David? Si Saúl no quiso matar a un berraco rey, pero David se acostó con la esposa del otro y no conforme con eso, fue y mandó a matar a su esposo para quedarse con ella. Yo digo, pecó peor David. Si yo me pongo la balanza, yo digo, peor fue David. Pero una cosa, Saúl nunca quería soltar la malicia de su corazón, que era que lo vieran delante del pueblo, mientras que David no. David siempre estuvo para que miraran la gloria de Dios. Esa es la única diferencia, que él siempre estuvo humillado delante de Dios, mientras que Saúl le pedía perdón, pero su corazón estaba diciendo, no lo voy a hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces hay un acusador de nuestras almas. Las almas tienen que prosperar en la revelación de Dios. Las almas tienen que conocer a Jesucristo. Las almas tienen que ver que hay un poder que les hace libres para que ellas dejen de estar esclavas del pecado, para que dejemos de estar nosotros mirando el pecado y deleitándonos en ella. Ella tiene que entender que hay un poder superior que la liberta y hace que ella repudie el pecado. Tenemos que entender eso. Y por eso dice este versículo en 1 Juan 2:1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado. Escuche bien, hay un acusador, pero hay un abogado. Hay un acusador, pero hay un abogado. Dice que nos defiende nuestro caso delante del Padre. ¿Quién estaba acusándonos delante del Padre? Satanás. Pero ¿quién nos está defendiendo?
Jesucristo. Es Jesucristo el que es verdadero justo. Él es el mismo, el que sacrificó, que pagó por nuestros pecados. Y no solo de nuestro pecado, sino de todo el mundo. Yo quiero que veamos algo acá. Llega Satanás, vamos a abrir nuestra mente un poquito. Llega Satanás y dice, mire, ahí llegó Adolfo, mire, vean, pecó. Pero Jesucristo, yo llevé el pecado de él. Mire la diferencia que hay tan grande. Un miserable acusándolo a uno, pero uno diciendo, él no necesita ser castigado, yo soy castigado por él. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nuestro corazón se volca a querer hacer la voluntad de Dios, siempre hay un Cristo que dice, yo pagué por él. Yo pagué por él. ¿Por qué? Porque usted está aceptando que él llevó nuestro pecado. Pero cuando hay uno que quiere ser defendido por Cristo, pero no quiere dejar su pecado, entonces Cristo no puede pagar por algo que él no le quiere dar. Él dice, los que estén cargados, vengan a mí. Los que estén cargados de pecado, vengan a mí, yo los hago libres. Pero usted nunca va a ser libre si no le quiere entregar su pecado a Dios. ¿Por qué no se lo quiere entregar? Porque su conciencia, su corazón quiere estarse revolcando en el fango. Y me pasó, estos días, me pasó. Una persona, me dio mucha risa porque coloqué a hablar con mi esposa y buscó todas las justificaciones para querer pecar. Las buscó todas. Y yo le dije a mi esposa, le dije, ¿quiere que le diga algo? Esa persona está como un marrano amarrado al lado de un palo con el fango a 2 metros de él. Está desesperado. Yo le dije, suéltale el lazo para que se vaya y se revuelque, porque va a querer buscar cualquier justificación para ir a hacerlo. Y así fue. Y le dije, ahí se cumplió la palabra. Porque ella nunca quiso, esa persona, nunca quiso soltar su pecado. Nunca lo quiso. ¿Ven? Entonces, es algo tremendo. Simplemente lo doy para una ilustración. Siempre nosotros tenemos, cuando nosotros vamos conociendo a Jesucristo, nuestro corazón se va volcando a la justicia de Él en nosotros. Cuando nuestro corazón está siendo llenado por todo lo de Cristo y se está siendo revelado en nuestra mente, entonces nosotros simplemente miramos nuestra vida y decimos, qué tontos fuimos al haber caído ahí. Amén. Pero quiero que miremos el por qué Cristo nos defiende a nosotros. Quiero que miremos esta anécdota porque Él nos defiende. Escuchen bien en Colosenses 2:14. Y vamos a hablar qué fue lo que hizo Jesucristo en la muerte y la resurrección. Quiero que conozcamos esto porque si esto se nos llega a revelar en nuestro corazón, créame que no hay diablo que nos acuse a nosotros, que no hay nada sobre la tierra que quiera venir a condenarnos, porque nosotros vamos a entender que la libertad de Dios está en nosotros, para nosotros y a través de nosotros. Amén. Y mire lo que dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Escúcheme bien, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándola en la cruz. Escuche bien, anulando el acta de los decretos que había en contra de ¿quién? De nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y mire lo que hizo: nos despojó, nos quitó, nos dijo, ustedes ya no les pertenece esto lo llevo yo por ustedes, ustedes quedan libres. Y mire lo que hizo, y despojando, escuche bien, y despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfándolo sobre ellos en la cruz. Escuche bien, ¿qué significa despojarlo? Me puse a averiguar qué es despojar. ¿A quién despojó? A toda
la entidad caída de Satanás y todos sus demonios. Escuche bien. Primero, ¿qué hizo? Llevó todo lo que nos acusaba. ¿Para qué? Para que cayera un juicio sobre nosotros, ¿verdad? Primero. Segundo, despojó ¿a quién? A todos los principados y autoridades. Mire lo que dice despojar. Dice, despojar es privar a una persona de lo que tiene generalmente con violencia. ¿O qué? O jurídicamente. Bueno, ¿cómo se dice? Jurídicamente. ¿Sí? Dice que los despojó. O sea, que privó a los demonios y les dijo, esto ya no les pertenece a ustedes. ¿A quién hizo eso? Hizo con nosotros eso. Miró a los demonios y dijo, ellos ya no les pertenece a sus engaños. Se los arrebató de las manos de ellos. Ellos ya no tienen poder sobre nosotros. Eso fue lo primero que él hizo en la cruz del Calvario. ¿Despojó a quién? A los principados y potestades. Les quitó la autoridad sobre nosotros, porque de lo que ellos tenían autoridad sobre nosotros era por el pecado. Pero él quitó el pecado y ellos ya no tienen de qué acusarnos a nosotros. Quitó lo que nos acusaba y quitó a los que nos acusaban todo el tiempo, a los demonios. Pero escuchen bien esto. Escuchen bien esto. ¿Qué más hizo el Señor en la trayectoria entre la cruz, la muerte y la resurrección? Ya ha hecho dos cosas. Quitó todo lo que nos era contrario, el pecado, la maldición. Pero también quitó a aquellos que mantenían oprimidos. Era un reino de muerte, pero habían vigilantes de la muerte que querían oprimir a aquellos que vivían en ese reino. Amén. Y ahora, ¿qué más pasó? Vamos a leer en Hebreos 2:8. Yo quiero que ustedes se vean qué hizo Jesucristo entre la muerte y la resurrección. Divídanlo los días como quieran. Y eso que me falta aquí, que Él les predicó a los que estaban encarcelados. Y esa la vamos a dejar ahí. Dice, Hebreos 2:8. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Yo quiero que subrayen ese pedazo. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Pero dice que todas las cosas fueron puestas bajo la autoridad de Él. Pero Pablo dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo autoridad. Quiero que subraye ahí porque vamos a seguir. Quiero mostrarles qué más hizo el Señor. Quitó el pecado, exhibió, les quitó la autoridad y la potestad a los demonios sobre nosotros. Pero vamos a ver qué también hizo. Entonces vamos al versículo 14. Ahí mismo, quería leerle para subrayar ese pedacito. En el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Escuchen bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos viajando en esta historia de Jesucristo entre la muerte y la resurrección. Estaba en la cruz, llevó nuestros pecados, toda acta que nos era contraria la clavó en la cruz. ¿Qué hizo después? Dijo, ellos ya no les pertenece, ya no los pueden acusar. Y exhibió que públicamente a los demonios. Le quitó la autoridad sobre la humanidad a los demonios, a los principados y a las potestades. Pero dice aquí que también Él, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. O sea que no solamente le quitó la autoridad a las potestades, sino que fue y destruyó al rey de ese reino, que era Satanás. Para que los demonios entendieran que Él sí tenía el poder. Porque el poder que Satanás tenía sobre los demonios fue destruido por Jesucristo.
Esto es muy bueno, esto me impacta a mí porque cuando veo esto yo digo, ¿quién me acusa ahorita? ¿Dónde está el que me acusa? ¿Dónde está aquel que decía que yo me iba a morir? ¿Dónde está esta persona que dice que yo no voy a tener vida eterna? Está destruido y los demonios tuvieron miedo de ver tanto poder en Cristo, que el reino en los que ellos operaban se le fue quitado por el poder de Cristo. ¿A quiénes? Había un reino, quiero que se imaginen un reino, el reino de la muerte. Este es el reino de la muerte, quiero que se lo imaginen, el reino de la muerte. Ahí en el reino de la muerte estábamos nosotros. Los vigilantes de ese reino de la muerte para que funcionara eran los demonios. Pero el rey de ese imperio era Satanás. Él era el que lideraba todo esto. Entonces llega el Señor en la muerte y nos saca a nosotros. Nos quita esa opresión que había en ese reino de muerte, que era el pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Y le dice, ya no tiene más autoridad. ¿A quiénes le dicen? A todos los que estaban ahí. Pero él dice, me falta una cosa: ir a quitarle el poder al que tiene el poder de este reino. Porque dice que uno más fuerte entra al reino y ata al que está dentro. ¿Para qué? Para saquear. ¿A quién saqueó? A nosotros los seres humanos, a nosotros los que estamos destinados para ser hijos de Dios, a esos que estamos en prisión, a eso fue que Él fue y nos sacó. Creo que ustedes se metan en esta película. A mí me gusta meterme en esta película. Yo creo que si yo fuera Hollywood, fuera un excelente, ¿cómo es que se llama eso? El que hace las películas. Me gusta verme en esta situación porque yo veo el poder de Dios ahí. Yo veo todo lo que Él hizo como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, pero como el Hijo de Dios. Amén. Pero mire lo que pasó aquí en Apocalipsis 1:17. Esto los tiene que empoderar a ustedes. Esto los tiene que empoderar a ustedes. Ese reino ya no opera sobre nosotros, pero los que gobernaban ese reino tampoco operan sobre nosotros. Ni aún ni el mismo rey de ese reino opera sobre nosotros, porque nuestro rey lo destruyó. Dice en Apocalipsis 1:17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, soy el primero y soy el último, el que vivo y estuvo muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué pasó? Vamos a seguir en la historia. Llevó nuestros pecados, la maldición que nos daba un juicio de muerte sobre nuestras vidas. Le digo a los demonios, a las potestades, no tienen autoridad sobre estos. Destruyó al rey del reino de la muerte, a Satanás. Y no conforme con eso dijo: le quito las llaves del Hades y de la muerte, para que no tenga ningún demonio. Aquí entra el que yo digo que entra, pero aquí sale el que yo digo que salga. Y ustedes estarían brincando definitivamente. Esto es algo que nos tiene que empoderar a nosotros. Estamos viendo una historia en la cual Jesucristo hizo Él solo, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Salvador de la humanidad. Y vamos a mirar qué pasó después de esta escena. En Apocalipsis 5:1 vamos a mirar. Ya miramos cómo él navegó estos 3 días. Los 2 días realmente, porque al tercer día Él resucita, ¿verdad? Estos 2 días, ¿qué hizo? Llevó el pecado en la cruz de Calvario, le quitó la autoridad a los demonios, fue y venció a Satanás, y le quitó las llaves del Hades y de la muerte, y nos sacó a nosotros.
Pero mire lo que dice en Apocalipsis 5:1, la condecoración que le hacen a este hombre, la condecoración que le hacen a este ser divino, al Hijo de Dios, al Salvador de la humanidad. Mire lo que le hacen después de él batallar esta guerra que la tuvo en victoria. En Apocalipsis 5:1 dice: y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Este era el juicio de la humanidad. Este era el libro escrito, sellado con juicio de muerte sobre la humanidad. Y mire lo que dice. ¿Quién era el que tenía el libro en la mano derecha? El que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Pero escuche bien. Y vi un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Vamos a parafrasear. ¿Quién es digno de coger este libro y quitar la maldición de muerte que había sobre la humanidad? ¿Quién es digno de desatar estos sellos para librar con este juicio de muerte a la humanidad? ¿Quién es digno? Pero aquí dice lo siguiente: y ninguno en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice, ni mirarlo. Había tanto poder aquí de juicio en este libro que nadie se atrevía ni siquiera a verlo. Ahora dice: y lloraba yo mucho. Juan estaba emocionado, Juan ahí conmovido, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni leerlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. Ha vencido. Ya vimos la historia, cómo fue que venció, ¿verdad? Ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. ¿Por qué tenía que desatar los sellos? Para poder abrir el libro y libertar la humanidad de una condenación eterna. Ahí estaba él metiendo la mano en ese libro para sacarlo a usted y a mí de ese fin que era la condenación de la humanidad. Quiero que tengamos esto. Esto se nos revela en nuestros corazones a nosotros. Y nada en este mundo nos podrá detener a nosotros como hijos de Dios. Porque sabemos la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Él no dejó nada. Él no dejó nada a la suerte. Él todo lo llevó a cabo. Él llevó nuestros pecados. Pero le dijo a los demonios: ya no tiene autoridad. Pero se fue para el infierno y le dijo al diablo: a ti te venzo para que usted no tenga gobierno sobre este reino. Ahora yo cojo las llaves y yo digo: ¿quién se queda aquí? Pero ¿quién se sale de aquí? Este es Jesucristo, a quien el Padre lo corona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que nosotros profesamos decir, pero que a veces nos vemos derrotados cuando vemos la victoria que Él realmente tuvo, tan grande que ninguno se hallaba ni arriba ni abajo, ni debajo, ni en ninguna parte. Pero Él sí lo hizo y metió su mano y dijo: yo lo salvo. Vamos a 1 Corintios 15:22. Yo creo que esta historia es una historia realmente. Es unir versículos. Usted se sienta con el Señor ahí y empieza: bueno, Señor, ¿cómo pasó esto? A veces me lo imagino. Coloco a mi mente a caminar en esta revelación. Hubo un versículo que un día leí, que dice que así como usted prestaste los miembros para el mundo, así préstelos para el reino de Dios. Mi imaginación volaba mucho en el mundo, pues que huele ahorita para el reino de Dios. Eso yo me maquinaba, cuánta porquería había en el mundo, me la maquinaba yo honestamente. Bueno, pues ahora yo leo esto también y me imagino también el poder de Dios. ¿Ven? 1 Corintios 15:22 dice, ¿están entendiendo? Bueno, yo sé que están entendiendo. Y si no están entendiendo,
crean algo, estas palabras están penetrando en su espíritu y están haciendo algo en ustedes. Dice, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿sí? Las primicias, bueno, yo creo que fueron los del antiguo pacto, que Él los sacó del seno de Abraham y se los llevó para el cielo, ¿verdad? Luego los que son de Cristo. Luego el fin. Los que no están en Cristo, el fin les espera. Yo no quisiera estar ahí definitivamente. A todo el que vería le doy un consejo: no deje que venga el fin y que Cristo no esté en usted. Definitivamente a los que están en las redes y si nunca han aceptado al Señor, acéptenlo en su corazón. Amén. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya ya suprimido todo, ¿bajo qué? Bajo su dominio, autoridad y potestad. Yo quiero que nos pongamos aquí un momentico. Ahorita les dije que tuviéramos resaltado Hebreos 2:8, ¿sí? Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Amén. Pero aquí en Corintios nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino. Mire lo que está diciendo: primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Bueno, hay algo que quiero contarles aquí. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que la obra de la cruz se está haciendo permanentemente, diariamente en nosotros. Es Cristo en nosotros y nosotros en Él crucificados diariamente. La obra de la cruz Él la hizo un día como persona, como hombre, pero ahora la está haciendo en nosotros con el poder que el Padre le dio, para que nosotros también tengamos la misma vida que Él tuvo. Él murió, nosotros morimos con Él, pero Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Esto es algo permanentemente que está pasando en nosotros. Mucha gente dice, sí, pero es que Cristo ya murió allá y yo puedo hacer lo que quiera aquí. No. La cruz está haciendo obra en nosotros todos los días. Nosotros todos los días continuamente estamos muriendo, pero continuamente estamos siendo resucitados por el Espíritu de Dios, por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que desfallecer diariamente, como lo hizo en la cruz del Calvario. Morir al yo, para que Él fluya como el Cristo resucitado. Esto es algo que debemos entender. Mire lo que dice a Pablo aquí: pero todavía no vemos todas las cosas que se han puesto bajo su autoridad, pero nosotros en Él. Mire lo que dice más adelantico, dice, no obstante, en Hebreos 2:8 dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque vemos que hay pecado. ¿Cierto que sí? Vemos el pecado a veces y dice, bueno, y no fue que muchos han llegado a decir, muchos ignorantes han llegado a decir, bueno, pero es que dicen que Cristo llevó todo el pecado, y entonces ¿por qué nosotros vemos que los niños se mueren, que mueren de hambre? ¿Verdad? Pero mire lo que dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Todavía no vemos las cosas que están puestas bajo autoridad, pero dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Porque ¿sabe qué pasa cuando vemos a Jesús? Toda autoridad se nos es puesto bajo nuestros pies, como lo que Él hizo, bajo nuestros pies. Y esto es cuando nosotros en nuestra mente se empieza a revelar la victoria de Cristo sobre nuestras vidas, para que nosotros entonces así entendamos que el poder del pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Tenemos que entender esto, porque vea lo que dice acá, ahorita volviendo a Corintios 15:23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida.
Luego el fin, vea lo que dice: cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo su dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice: y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas, ha sido sujetada a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. O sea, exceptúa a ¿quién? A su Padre. Pero mire lo que dice: pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que la sujetó a Él en todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea que el Padre le dijo: hijo, vaya y complete la obra. Le doy toda autoridad, le doy toda potestad, para que usted me traiga a ese pueblo y lo coloque de frente mío. Y esa obra Él la está haciendo en nosotros. Esa obra Él la está haciendo en usted y en mí, para que Dios sea todo en todos. Por eso nosotros la obra de la cruz todos los días las estamos viviendo, pero la resurrección todos los días también la estamos viviendo. El poder de Cristo todos los días la estamos viviendo. Por eso sé que Villavicencio y el mundo ahora va a ser sumergida en el poder de la resurrección. Y vamos a Efesios 1:8. Efesios 1:8. Efesios 1:8. Quiero que entendamos esto, porque han habido muchas palabras que se han levantado que dicen: no, pero es que dicen que Cristo lo hizo todo, pero realmente no lo hizo todo, y nosotros también nos toca poner de nuestra parte. Lo han llegado a decir, he escuchado esas de pastores. Pero Él ya lo hizo todo. Solamente nosotros tenemos que vivir en el que triunfó, en sus pensamientos. Usted no puede tener la victoria de otro sin tener esos pensamientos que le dio la victoria al que venció. Usted no puede decir que Estados Unidos tiene victoria y que usted tiene victoria viviendo fuera de Estados Unidos. Tiene que estar allá con los mismos pensamientos de aquel que le dio la victoria al pueblo. Pero la gente quiere vivir en la victoria de Cristo, pero en el pecado del mundo. Quiere vivir en la prosperidad de Cristo, pero en la inmundicia de las trampas del mundo. Y ensucian sus manos con trampas y patrañas y astucia. Amén. Pero vean lo que dice Efesios 1:18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que nos llamó, y cuál es la riqueza de la gloriosa herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Escuche bien: sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. Escuche bien, yo quiero que entiendan esto: en el cual operó resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Escuche bien: en la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué pasó? Sobre toda autoridad fue puesta bajo sus pies, todo poder, todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Para que nosotros podamos tener esto, nosotros tenemos que estar en Él. Nosotros fuera de Él estamos debajo de sus pies.
Nosotros fuera de Cristo estamos debajo de los pies de Cristo. Pero nosotros en Cristo, todo está debajo de nuestros pies. Escuchen bien esto. Nosotros fuera de Cristo, entonces estamos debajo de los pies de Cristo. Pero nosotros en Cristo, entonces todas las cosas están debajo de nuestros pies. Y en Cristo no hay pecado. En Cristo no hay inmundicia. El alma que quiere estar una en el Espíritu con Cristo tiene que ser un alma que ha sido purificada por la sangre del Cordero. Un alma limpia, sin mancha, sin arruga, sin nada. Y si no, usted va a compartir la misma esencia que todos aquellos que están debajo de sus pies, en derrota. Amén. Pero mire lo que dice: y la colocó y la dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, el cual es su ¿qué? Su cuerpo. ¿En dónde tenemos que estar? En él. Fuera de él, ¿dónde estamos? Debajo de los pies de Cristo. ¿Dónde está quién? Satanás y todos sus demonios. ¿Quieren tener la victoria? Tenemos que ser uno con él. ¿Quieren ver la prosperidad del reino de Dios en su vida? Tenemos que estar uno con él. ¿Quieren tener la vida eterna? Tenemos que estar uno con él. ¿Quieren brillar como la luz de la aurora, como las estrellas perpetuas? Tienen que estar uno con él. Fuera de él no hay nada. Fuera de él está la derrota. Fuera de él está el pecado. Fuera de él está la muerte. Amén. Amén. Y quiero que miremos Mateo ya para ir terminando. Quiero que entendamos que tenemos que tener esta clase de mentalidad. Lo que él hizo en la cruz de Calvario es lo que a nosotros nos salva. Lo que él hizo en la muerte y la resurrección es lo que nosotros nos hace que estemos de pie sobre esta tierra. Solamente eso. Otro que predique otra cosa fuera de Cristo, dijo Pablo, que sea anatema. No hay otra cosa en el mundo. Y vea lo que dice Mateo 11:27. Dice Jesús: todas las cosas me fueron encargadas por mi Padre. Aquí en esta versión dice: todas las cosas me fueron entregadas. ¿A quién? El Señor le dijo: bueno, Jesús, hijo amado, te entrego esto para que salves a todo el mundo. Te lo entrego. Él era la misma esencia del Padre. Mira lo que dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Usted no fuera de Cristo no puede decir que tiene una revelación de Cristo, porque es un pinche mentiroso. Pero mire lo que pasó. Esto, él no se había ido aquí todavía. Ahí él dice que el Padre le encargó todo eso a él. Todo que la salvación de la humanidad se la puso en los lomos de Cristo Jesús. Pero mire lo que pasó cuando él ya iba en la victoria. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se les acercó y les dijo diciendo: toda potestad me es dada en los reinos, en el cielo y en la tierra. Ahora el Señor no se la había encargado, ahora se la dio. ¿Por qué? Porque él honró la palabra de su Padre. Él primero le encargó el mundo, pero después le dio todo a él para que él se hiciera cargo de la redención de la humanidad. Yo creo que entendamos esto. Él primero le encargó a Jesús la salvación, pero después le dijo: ahora todo es suyo. Ahora todo es suyo. Por eso los quise pasear por esta obra tan tremenda que Cristo hizo. Pero ¿qué pasa en nosotros? Vamos a ver qué pasa en nosotros. En 2 Corintios 5:18, nosotros somos imagen y semejanza de aquel que vino y caminó sobre esta tierra. Aún él llegó a decir: y ustedes harán cosas mayores que las que yo hice.
Y mira lo que dice en Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuche bien. Y nos encargó el misterio de la reconciliación. ¿Qué nos encargó? El misterio de la reconciliación. ¿A ver? ¿Qué le encargó Dios a su Hijo? La humanidad. Vámonos por ahí. ¿Qué le encargó su Padre a su Hijo? Le encargó la salvación de la humanidad. ¿Y qué le encargó Jesús a sus hermanos? La reconciliación. Amén. Ahora mire esto. En Primera de Pedro dice, y nos encargó el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vaya y hablen lo que yo hice. Vaya y digan lo que yo hice. Y yo mismo se lo voy a revelar. Él dice, yo mismo se lo revelo. Él nos escogió a nosotros para revelarnos lo mismo que Él hizo en la cruz de Calvario, para que nosotros lo expongamos al mundo y el mundo se reconcilie con Dios. Amén. Y mire lo que dice Primera de Pedro 5:6. Ya voy a terminar. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, los recompense a su debido tiempo. A Cristo lo recompensó. ¿Cómo? Dándole toda la autoridad y dominio. Pero Él dice que a nosotros también. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo. Él honró el nombre de su Padre. Ahora nosotros tenemos que honrar el nombre de Cristo Jesús. En Colosenses 2:23. Quiero que vayamos navegando. Quiero que vayamos navegando. ¿Qué va pasando en nosotros? ¿Qué Cristo hizo en nosotros? Ahora nosotros, ¿qué nos pertenece? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Escuche bien ya los requisitos. 3:23, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No es hacerlo por hacerlo. No es hacerlo para agradar a la pastora. No es hacerlo para agradar a ustedes. Es hacer para agradar al que me envió a mí. Sabiendo que el del Señor recibirán recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La misma escena que pasó con Cristo va a pasar con nosotros. Va a pasar con nosotros. Va a pasar con nosotros. Y mire lo que va a pasar con nosotros. Primera de Corintios 5:54. Y cuando esto corrupto se haya vestido de incorrupto y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Y el Señor proclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, su victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero más la gracia es dada por Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Eso va a pasar. Este cuerpo no va a resistir lo que hay en nosotros. Por eso se tiene que cambiar. Este cuerpo no va a aguantar tanta gloria que el Señor nos va a dar. Por eso tiene que ser cambiado por uno incorruptible. Por eso tiene que ser cambiado por uno que es glorioso. Por eso tiene que ser cambiado como el uno que se le fue dado a Cristo en la resurrección. Es tanta la grandeza que ni este mundo ni este cuerpo puede resistir lo que se está gestando dentro de nosotros todos los días de nuestras vidas. Este odre no puede resistir tanto poder que hay dentro de nosotros.
Por eso se nos tiene que dar uno nuevo, un nuevo cuerpo. Amén. Y esta palabra el Señor me la dio. Es el tiempo donde los cántaros empezarán a regar su aroma. Es el tiempo, iglesia, donde los cántaros empezarán a regar su aroma. El lirio que se esconde en las profundidades de lo que ha de venir, y será lo sobrenatural de los prósperos en los senderos para que sean conocidos. Esa gloria que viene es un aroma fragante del cielo que va a ser derramada sobre el mundo para que el mundo vea el poder de Dios y entienda y se dé a conocer lo que Dios quiere con la humanidad. Con la humanidad. El gran avivamiento viene. El gran avivamiento viene. No me cansaré de hablarlo porque a esto fui llamado, pero ustedes también fueron llamados a esto. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sé que estas palabras generan poder en nuestro espíritu, generan poder en nuestra alma, generan poder en nuestros pensamientos para aborrecer el pecado, para apartarnos de la impiedad y para vivir para la justicia. Estas palabras hacen que nosotros seamos renovados cada día como las águilas, levantados a lo alto, Señor, para que nosotros veamos la grandeza y la gloria de tus manos, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, porque en Cristo Jesús, Señor, todas las cosas son hechas nuevas, porque ya no vivo yo, sino eres tú que vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, Señor, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, para que el nombre de Jesús sea exaltado en todas las naciones y para que la boca de los leones sean cerradas por el poder tuyo. Te doy gracias, Señor, y que la sangre de Cristo, Señor, fluya por todo nuestro ser, para que cada pensamiento, Señor, sea transformado a la luz de la verdad de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Hacernos limpios, puros, sin arruga y sin mancha, dignos y aptos para tu venida, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas estas revelaciones, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo tu pueblo, Señor. Bendigo las almas, Señor. Y te pido, Señor, que una revelación profunda, Señor, venga sobre sus vidas. Venga sobre sus vidas. Venga sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Amén.